Nadie creía estas historias de Richard Boone hasta que vieron esto. ¿Qué pasaría si te dijera que el descendiente de una leyenda del lejano oeste, un boxeador campeón universitario, abandonó Stanford para ser pintor? Y si ese mismo hombre, tras volar misiones de combate como artillero de cola en la Segunda Guerra Mundial, se inscribió en una escuela de actuación solo para aprender a escribir mejores diálogos? Y sí, por accidente, se convirtió en el vaquero más icónico de la televisión, cobrando más que nadie, para luego renunciar a todo en la cima de su fama, rechazando incluso el papel principal en Hawái 5-0. Este es el hombre que fumaba 100 cigarrillos al día y murió olvidado por la misma industria que una vez dominó su nombre, Richard Boone. Y si viviste entre 1957 y 1963, conocías esa cara, esa voz profunda, por esa mirada que pasaba de la calidez a la amenaza en un instante. Lo más extraño es que el papel que lo inmortalizó casi fue para otro, y él lo consiguió de una forma que suena apoyó la leyenda de Hollywood. Estas son las historias documentadas. Sumerjámonos uno, el nieto de un pionero con alma de pintor. El 18 de junio de 1917, Richard Allen Boone nació en Los Ángeles. Su padre, Kirk E. Boone, era un abogado corporativo exitoso. Su madre, Cecil Lillian Beckerman, era judía, hija de inmigrantes rusos, una combinación inusual para la época. Richard heredó una estirpe que iba desde la frontera americana hasta los shtetls de Europa del Este. El apellido Boone pesaba. Kirk era descendiente directo de Squire Boone, el hermano menor del legendario Daniel Boone. Richard era también primo lejano del cantante Pat Boone, aunque nunca tuvieron una relación cercana. Pero al joven Richard nada de eso le importaba. La familia era rica. Vivía en Glendale, California. Él era el hijo mediano, inquieto, desafiante y totalmente desinteresado en la carrera legal que su padre le había planeado. Lo enviaron a la Academia Militar de San Diego, donde una profesora de teatro, Virginia Atkinson, lo subió a un escenario por primera vez. Un compañero de drama era Robert Walker, quien luego protagonizaría Extraños en un tren de Hitchcock. Tras la secundaria, entró a Stanford en 1934. Ganó el campeonato intercolegial de boxeo de peso, semipesado de la costa del Pacífico. Si alguna vez te preguntaste de dónde venía esa nariz famosa y rota, ahí tienes la respuesta. Pero aquí viene lo que nadie esperaba. Richard Boone no quería ser abogado, ni soldado o ni actor. Quería ser pintor. Hacia 1937, abandonó Stanford sin terminar su carrera y se matriculó en el Chouinard Art Institute para estudiar paisajes urbanos abstractos al óleo. Sobrevivía con trabajos temporales: petrolero, camarero, escritor de relatos. Su primer matrimonio con Jane Hopper en diciembre de 1937 fue caótico y breve. De dos alcohólicos intentando construir una vida. Se disolvió en 1940. A sus 23 años, Richard Boone era un desertor de Stanford, un pintor fracasado, un camarero divorciado y un boxeador amateur con una nariz torcida. La guerra estaba a punto de cambiarlo todo. 2. El artillero de cola que sirvió en 3 portaaviones. En mayo de 1942, Richard Boone se alistó en la Marina de los Estados Unidos. Se entrenó en San Diego y se convirtió en armero de aviación, el responsable de mantener, cargar y armar las armas de los aviones de combate. Luego calificó como tripulante aéreo naval, lo que significaba que no se quedaría en cubierta. Iba a volar. Boone sirvió como artillero de cola en bombarderos torpederos Grumman TBF Avenger, uno de los puestos más peligrosos en la aviación naval. El artillero de cola se sentaba en una torreta estrecha en la parte trasera del avión, expuesto a los cazas enemigos que atacaban desde atrás. Aun con armadura limitada y casi sin espacio para moverse, su trabajo era disparar mientras el piloto volaba directamente hacia Ciro el fuego antiaéreo para lanzar torpedos. Sirvió en no 1 ni 2, sino 3 portaaviones: el USS Enterprise, el USS Intrepid y el USS Hancock. Solo el Enterprise es considerado el barco más condecorado en la historia de la Marina. Boone combatió en todo el teatro del Pacífico y obtuvo la medalla de campaña Asia-Pacífico con 2 estrellas de batalla y la medalla de buena conducta de la Marina.
Pero la guerra dejó cicatrices que no se mostraban en las medallas. Múltiples fuentes confirman que Boone luchó contra el alcoholismo el resto de su vida. Una condición arraigada, al menos en parte, es en lo que presenció durante la campaña del Pacífico. El hombre que voló hacia el fuego antiaéreo japonés regresó con un daño que ninguna medalla podía reconocer y ningún médico podía curar. Y aquí está el detalle que hizo posible toda su carrera. Durante la guerra, incapaz de llevar sus materiales de pintura en un avión torpedero, Boone recurrió a la escritura, garabateó cuentos al estilo de Hemingway y Dos Pasos, y se dio cuenta de algo. Sus diálogos eran terribles, así que, cuando la guerra terminó en 1945, tomó una decisión que, por accidente, crearía a uno de los más grandes actores en la historia de la televisión. 3. El hombre que entró a la escuela de actuación para escribir. Richard Boone no se propuso ser actor, se propuso ser un mejor escritor. Después de la guerra, usando su GI Bill, se matriculó en el Neighborhood Playhouse de Nueva York para estudiar con el legendario maestro de actuación Sanford Meisner. Su razonamiento era puramente práctico. Pensó que si pasaba tiempo con actores, aprendería cómo sonaban los diálogos reales y sus cuentos mejorarían. También tomó clases de movimiento con Martha Graham, la madre de la danza moderna americana, un artillero de cola y boxeador amateur estudiando danza moderna. Ese era Richard Boone. Entonces algo cambió. Descubrió que tenía un don genuino para la interpretación. Las ambiciones de escritor se desvanecieron silenciosamente. Se unió al Actors Studio, donde sus compañeros de clase incluían a Marlon Brando, Karl Malden, Eva Marie Saint y Julie Harris, posiblemente el grupo de jóvenes actores más talentoso jamás, reunido en una sola sala. Su debut en Broadway llegó en 1947 en una producción de Medea, protagonizada por Judith Anderson y John Gielgud. Boone interpretó a un soldado y fue suplente de Jason, el personaje de Gielgud, durante 214 funciones. Le siguió Macbeth en 1948. Luego, se lanzó de cabeza a la televisión en vivo, apareciendo en aproximadamente 150 programas entre 1948 y 1950. Fue su voz lo que le abrió las puertas de Hollywood. El director Louis Milestone escuchó el barítono profundo y autoritario de Boone durante una prueba de pantalla y quedó tan impresionado que lo convocó a California y le consiguió un contrato de 7 años con 20th Century Fox. El hombre que se había inscrito en la escuela de actuación para arreglar sus cuentos, ahora era un actor contratado en un gran estudio de Hollywood. Nunca volvió a escribir ficción y durante los siguientes 3 años, Fox lo desperdició, encasillándolo exclusivamente como el villano. Boone lo dijo amargamente. Durante 3 años, no interpreté más que a hombres sucios en 20th Century Fox. ¿Por qué rara vez me afeitaba? Eso estaba a punto de cambiar. 4. El doctor que cambió la televisión antes de que nadie lo notara. En 1954, NBC estrenó Medic, una serie de antología médica creada por James Moser Boone. Narraba y ocasionalmente protagonizaba como el doctor Conrad Steiner. El programa rompió todas las reglas de la televisión. Se filmaba dentro de hospitales reales, con médicos y equipos médicos auténticos, y representaba procedimientos con una precisión clínica que hacía sudar a los ejecutivos de la cadena. El episodio piloto mostró imágenes genuinas de un parto real, una primicia para la televisión estadounidense. Episodios posteriores abordaron temas considerados intocables: esterilidad, eutanasia, lepra, depresión posparto, incluso las consecuencias médicas de un ataque nuclear. La cadena entró en pánico. Un episodio que mostraba una cesárea provocó la furia del cardenal Spellman de la Archidiócesis de Nueva York. NBC cedió a la presión y lo censuró. Un episodio separado, con un médico negro, fue discretamente suprimido por las estaciones afiliadas del sur. Aún afectadas por el fallo Brown versus Board of Education, el programa estaba librando batallas que no podía ganar. No porque estuvieran equivocado, sino porque era demasiado pronto. Medic ganó 2 premios Emmy y múltiples nominaciones, pero fue cancelado después de solo 2 temporadas y aplastado en los ratings por la imparable I Love Lucy. Cada drama médico que le siguió, Ben Casey, Marcus Welby, E.R., Grey's Anatomy, le debe una deuda al programa que Richard Boone encabezó.
antes de que la audiencia estuviera lista para él. Y ese programa llamó la atención de CBS, que tenía algo muy específico en mente para él, Cinco Paladin, el pistolero que citaba Shakespeare y dominó el sábado noche. El 14 de septiembre de 1957, Have Gun, We Will Travel se estrenó en CBS y la televisión estadounidense nunca volvería a ser la misma. Richard Boone se convirtió en Paladin, un personaje como ningún otro que las audiencias hubieran visto en un western. Paladin era un pistolero caballero a sueldo que vivía en el lujo en el Hotel Carlton de San Francisco, cenaba cocina francesa gourmet, asistía a la ópera, escoltada a mujeres hermosas, jugaba ajedrez, citaba Shakespeare, Keats y la Biblia con igual fluidez, y cuando el peligro llamaba, se cambiaba a un atuendo western completamente negro, se ceñía una funda con un caballo de ajedrez de platino y salía a impartir justicia con un Colt 45. Su tarjeta de presentación se convirtió en un ícono americano. Have Gone, Will Travel, Wire Paladin San Francisco. Cuando se le preguntó sobre el símbolo del caballo de ajedrez, Boone explicó: es una pieza de ajedrez, la más versátil del tablero. Puede moverse en 8 direcciones diferentes, sobre obstáculos y siempre es inesperada. El papel se le ofreció originalmente a Randolph Scott, quien no estaba disponible para televisión. Según una versión, el propio Scott le entregó el guión a Boone mientras filmaban juntos The Wanted Men. Fuera como fuese, el resultado fue el mismo. Boone obtuvo el papel que definiría su vida. El sábado por la noche le pertenecía. Durante 6 temporadas y 225 episodios, Have Gone, Will Travel dominó la televisión estadounidense. Se clasificó constantemente entre los 4 programas principales del país, llegando al número 3. Solo detrás de Gunsmoke y Wagon Train. Boone tenía un nivel de autoridad sobre su propio programa que era virtualmente desconocido para un actor de televisión en esa época. Dirigió 28 episodios. Seleccionó personalmente los guiones, aprobó a los actores invitados, vetó a los directores en los que no confiaba. Tuvo la última palabra en el vestuario y coescribió la icónica balada de cierre del programa. Transformó a Paladin de un simple mercenario a un moralista complejo, un hombre que usaba la violencia como último recurso, pero nunca retrocedía ante ella. El equipo de guionistas parece una profecía del futuro de la televisión. Gene Roddenberry, años antes de Star Trek, escribió 24 episodios y ganó un premio del gremio de guionistas Sam Peckinpah. Contribuyó con guiones Bruce Geller, quien más tarde crearía Misión Imposible. Se fogueó en el programa Aida Lupino, dirigió episodios, convirtiéndose en una de las pocas mujeres detrás de una cámara en la televisión de los años 50. La lista de estrellas invitadas es asombrosa. Charles Bronson, Peter Falk, James Coburn, Warren Oates, Angie Dickinson, Vincent Price, DeForest Kelley, Harry Dean Stanton y Robert Blake. Muchos antes de ser famosos, Boone no solo protagonizó el programa, lo manejó. Y lo hizo durante 6 años. Luego, hizo algo que nadie pudo explicar. 6, el villano más aterrador al que se enfrentó Paul Newman. Mientras Paladin lo convertía en un nombre familiar en televisión, la carrera cinematográfica de Boone produjo actuaciones que podían helarte la sangre. En The Tall Tea, de Bud Boetticher, en 1957, interpretó a Frank Usher frente a Randolph Scott, una actuación ampliamente considerada como una de las mejores representaciones de villanos western jamás filmadas. Usher no era un psicópata gruñón. Era tranquilo, casi razonable, y eso lo hacía infinitamente más aterrador. Pero fue hombre en 1967, lo que mostró todo el alcance de la amenaza de Richard Boone. Dirigida por Martin Reed y basada en una novela de Elmore Leonard, la película estaba protagonizada por Paul Newman como un hombre blanco criado por apaches. Boone interpretó a Cicero Grimes, el villano, de un hombre que podía encantarte en la cena y matarte antes del postre. Roger Ebert elogió específicamente la actuación. La película actualmente tiene una calificación perfecta en Rotten Tomatoes. Lo que hacía a Boone aterrador en pantalla no era el volumen ni la violencia, era la quietud. Podía sentarse en una silla, decir casi nada, y todos los demás actores en la habitación se encogían. La nariz rota, la voz profunda, la mirada fija. Todo se combinaba en algo que se sentía genuinamente peligroso.
Otros actores interpretaban villanos. Boone simplemente ocupaba el espacio y dejaba que la cámara hiciera el resto. Apareció en 3 películas con John Wayne: El Álamo en 1960, Big Jake en 1971 y El último pistolero en 1976. La última película de Wayne le pidió personalmente a Boone que asumiera el papel. Según un relato famoso, durante El Álamo, Boone rechazó el pago porque sabía que Wayne estaba financieramente sobrepasado, y Wayne respondió haciendo que le entregaran un Rolls Royce nuevo en la entrada de Boone. La historia se ha contado en diferentes versiones. Algunas fuentes dicen que fue simplemente el abrigo de cuero que Boone usó en la película, pero de cualquier manera habla del profundo respeto mutuo entre los dos hombres. En Big Jake, Boone pronunció uno de los grandes discursos de villano del cine como el líder de la pandilla, John Fane, una amenaza a sangre fría tan convincente que olvidas que está actuando. Y en una nota al pie que deleita a los fans de la fantasía hasta el día de hoy, Richard Boone dio voz al dragón Smaug en la adaptación animada del Hobbit de Tolkien de Rankin Barrabás en 1977. Ese gruñido profundo y grave, dando vida a un dragón que atesoraba riquezas, fue un casting perfecto. 7 abandonó el programa más grande de la televisión en 1963. En el punto álgido de la popularidad de Half Gone, Will Travel, Richard Boone hizo algo que desconcertó a todos en Hollywood: renunció. Terminó el programa voluntariamente, alejándose de enormes ratings, cheques masivos y fama garantizada para perseguir su proyecto soñado. Ese proyecto era The Richard Boone Show, una serie de antología dramática en NBC modelada en el teatro de repertorio. El tipo de trabajo serio en conjunto para el que se había entrenado en el Actors Studio reunió una compañía de 15 actores rotativos, incluyendo a Robert Blake y Harry Morgan, y con el legendario dramaturgo Clifford Odets como editor de historias. Cada semana contaba una historia diferente con una configuración de reparto distinta. Era exactamente el tipo de televisión ambiciosa y artística en la que Boone creía. El programa ganó un Globo de Oro a la mejor serie de televisión. Obtuvo múltiples nominaciones al Emmy. Los críticos respetaron la ambición, pero el público no lo vio. Aplastado en los ratings por Petticoat Junction de CBS, fue cancelado después de una temporada. Cuando se le preguntó si lamentaba haber dejado a Paladin atrás, Boone fue característicamente directo: fue algo ridículo, pero nunca tengo que preocuparme por el dinero. Como resultado de interpretar a Paladin, mantengo lo que los actores llaman mucho dinero, vete al diablo. Esa frase te dice todo sobre Richard Boone. Prefería hacer arte que fracasaba antes que entretenimiento que triunfaba. Y tenía la cuenta bancaria para respaldarlo 8. El pendenciero que citaba Shakespeare con un corazón de pintor. Aquí está la contradicción que definió a Richard Boone. Fue, simultáneamente, uno de los hombres más cultos y más volátiles de Hollywood. Estudió danza moderna con Martha Graham. Pintó paisajes urbanos abstractos toda su vida. Podía recitar largos pasajes de Shakespeare de memoria, no como un truco de fiesta, sino porque amaba genuinamente el lenguaje. Escribió una columna de periódico. Dirigió producciones teatrales. Enseñó actuación en Flagler College en Florida y en el Neighborhood Playhouse de Nueva York, en donde reemplazó temporalmente a su propio mentor, Sanford Meisner. En un giro cruel del destino, Meisner estaba siendo tratado por cáncer de garganta, la misma enfermedad que eventualmente mataría a Boone. También bebía mucho, peleaba libremente y aterrorizaba a la gente. Su alcoholismo fue grave y de por vida. Durante el rodaje de God's Gone en 1976 en Israel, abandonó el set antes de grabar sus diálogos. Su voz tuvo que ser doblada por otra persona. Más tarde describió la experiencia con una mordacidad salvaje. Estoy protagonizando la peor película jamás hecha. El productor es israelí y el director es italiano. Y no hablan. Afortunadamente, no importa porque el director es sordo de ambos oídos. Múltiples fuentes confirman que la bebida dañó gravemente su carrera posterior. Los directores dudaban en contratarlo. Los papeles principales se agotaron. El hombre que una vez seleccionó cada guión, director y estrella invitada en el tercer programa más popular de América, se encontró aceptando trabajo en producciones europeas de bajo presupuesto
solo para mantenerse ocupado, pero el fuego intelectual nunca se apagó. Siguió pintando, siguió leyendo Shakespeare, siguió enseñando a jóvenes actores, el campeón de boxeo que bailaba con Martha Graham, el artillero de cola que pintaba abstractos, el vaquero de televisión que citaba a Keats en la cena cuando alguien lo llamó intimidante, respondió: no sé cómo alguien podría hacerme eso a mí. Todo el mundo sabe que soy un osito de miel. Nadie le creyó 9. De Hawái a Florida. El hombre que no dejó de irse. Después de la cancelación de The Richard Boone Show, en 1964, Boone hizo lo que casi ningún actor de televisión ha hecho voluntariamente. Se fue. No solo del programa, se fue de la ciudad, empacó a su familia y se mudó a Honolulu, Hawái, un lugar del que se había enamorado durante la guerra, cuando su portaaviones atracó allí en 1943. Vivió en Hawái durante aproximadamente 7 años, estableciendo una compañía de producción llamada Pioneer Productions, enseñando actuación localmente y soñando con convertir las islas en un segundo Hollywood. Ayudó a persuadir al productor Leonard Freeman para que filmara Hawái 5-0 completamente en locación. Pone en lugar de en un estudio de California. Luego vino la oferta, por la que la mayoría de los actores habrían dado cualquier cosa. Freeman, agradecido por la ayuda de Boone, le ofreció el papel principal de Steve McGarrett en Hawái. 5-0 Boone lo rechazó. El papel fue para Jack Lord, quien había aparecido como estrella invitada en el primer episodio de Half Gone, Will Travel. Lord interpretó a McGarrett durante 12 temporadas y se convirtió en un ícono de la televisión. Boone intentó lanzar su propia serie basada en Hawái con un piloto llamado Kona Coast en 1968, pero CBS eligió Hawái 5-0 en su lugar. Más tarde regresó a la televisión con Egg Ramsey, una serie de misterio producida por Jack Webb, que se emitió de 1972 a 1974 como parte de la rotación de NBC's Sunday Mystery Movie. Egg Ramsey era un ex pistolero que usaba la ciencia forense temprana para resolver crímenes, esencialmente un CSI Western, décadas antes de que CSI existiera. En un episodio, Egg revela que una vez trabajó bajo el nombre de Paladin, un guiño cómplice a los espectadores leales. Bromeó: Egg Ramsey se parece mucho a Paladin, solo que más gordo. Alrededor de 1970, se mudó de nuevo, esta vez a St. Augustine, Florida, donde escribió su columna de periódico, dirigió teatro local y dio conferencias en Flagler College en su último año de vida. Fue nombrado embajador cultural de Florida. También recibió un premio del primer ministro israelí Yitzhak Rabin en 1979 por sus contribuciones al cine israelí, hijo de madre judía de una familia de inmigrantes rusos, y honrado por el Estado de Israel cerca del final de su vida. Algunos círculos se cierran en silencio: 10-100, cigarrillos al día y el Océano Pacífico. Richard Boone era un fumador empedernido de un compromiso extraordinario. Según múltiples relatos, consumía entre 60 y 100 cigarrillos al día, no un paquete ni 2, sino hasta 5 paquetes diarios durante décadas. El cáncer lo encontró como siempre iba a ser. Un dentista detectó un tumor durante un examen de rutina, cáncer de garganta, la misma enfermedad que había afectado a su mentor, Sanford Meisner. El diagnóstico fue una sentencia de muerte entregada a través del mismo instrumento que había construido su carrera, su voz. El 10 de enero de 1981, Richard Boone murió en su casa de St. Augustine, Florida. Tenía 63 años. La causa fue cáncer de garganta, complicado por neumonía. Su esposa Claire, la ex bailarina con la que se había casado en 1951, su tercera y última esposa, estaba a su lado. Habían estado juntos durante 30 años. El funeral fue privado. La familia pidió que no hubiera flores. Fue cremado y sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico frente a Hawái, las mismas aguas donde había volado misiones de combate como joven artillero de cola, las mismas islas donde intentó construir una nueva vida después de la televisión. Dejó a su esposa, Claire, a su hijo Peter, quien había aparecido como actor infantil en varios episodios de Half Gone, Will Travel, y a un nieto llamado Sean Allen, y a una hermana. Recibió 5 nominaciones al Emmy en 3 programas diferentes, pero nunca ganó uno. Ganó un Globo de Oro
3 premios de la crítica de televisión nacional al mejor actor y obtuvo una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero en 1981, el western televisivo estaba muerto como género, y el hombre que una vez había dominado el sábado por la noche estaba en gran parte olvidado. Esto es lo que te queda de Richard Boone. Fue el descendiente de un pionero que quería ser pintor, un campeón de boxeo de Stanford que estudió danza moderna, a un artillero de cola de la Marina que se matriculó en la escuela de actuación para mejorar su escritura de ficción y accidentalmente se convirtió en actor. Un hombre que creó uno de los personajes más icónicos de la televisión y luego se marchó porque quería hacer algo más ambicioso. Un erudito de Shakespeare que se peleaba en bares, un artista de formación clásica que fumaba 100 cigarrillos al día, rechazó el papel de Steve McGarrett, le dio voz al dragón Smaug, hizo que John Wayne lo respetara tan profundamente que el duque lo eligió para su última película. Interpretó a pistoleros que jugaban ajedrez, a médicos que hablaban francés y a secuestradores a sangre fría con la misma convicción. Y cuando todo terminó, esparcieron sus cenizas en el Pacífico, porque ahí fue donde Petole estuvo su guerra y donde encontró su paz. Si creciste viendo Have Gun, Will Travel, recordarás la tarjeta, el caballo de ajedrez y esa voz inconfundible. Ahora conoces al hombre detrás de ella, el pintor, el artillero de cola, el erudito de Shakespeare, el pendenciero y el osito de miel, que asustaba a todos, pero que afirmaba no saber cómo. ¿Qué historia te sorprendió más? ¿El campeón de boxeo que bailó con Martha Graham? ¿La inscripción en la escuela de actuación que nunca debió llevar a la actuación? ¿El Rolls Royce de John Wayne? ¿Los 100 cigarrillos al día? Déjanos tu opinión en los comentarios. Dale un hype a este video, suscríbete y comparte para más historias de personas reales que vivieron vidas imposibles. Tu me gusta nos ayuda a crecer. Gracias por ver.